Aquí estamos, amables televidentes, en este su programa Realidad en el momento nos acompaña ahora el doctor José Rafael Cerda Aquino, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, amables televidentes, es un placer estar de nuevo con ustedes en el frente de sus televisores. Para mí me siento completamente honrado, puesto que este espacio lo preparamos con mucho cariño, mucho esmero, para con cada uno de los temas que desarrollamos aquí, ustedes lo puedan aprovechar, asimilar en la forma en que nosotros se lo presentamos. Así que aquí estamos, bienvenidos a su programa Realidad en Contexto. Aquí tenemos el tema de las sucesiones y liberalidades, sobre todo la sucesión intestat, es decir, la sucesión legal, porque cuando hablamos de intestat o intestada, es contrario a ser testada, es decir, una es testamentaria y la otra es legal. Estamos ¿Es una hablando, palabra latina? Sí, estamos hablando de esta parte de la heredad legal, para decirlo en términos más simples, y estamos hablando, doctor Cerda, del 718, de la apertura de la sucesión, estamos hablando de esas condiciones del 725 del Código Civil, de estar vivo y viable para poder tener vocación para heredar. Estamos hablando del 727 de los hijos indignos, que también está dentro del renglón, del 729 también, y demás. Estos artículos que tienen que ver con la sucesión, con los órdenes, con los grados, con los comurientes, con los hijos indignos. ¿Y qué nos tiene que decir el doctor Cerda? Que yo sé que va a venir un momento que va a salir a relucir el 815, así como también una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que modifica o declara no conforme con la Constitución el 767 con relación a los bienes comunes del matrimonio, con relación al cónyuge superviviente. Díganos. Es una sentencia nueva, esa que acaba usted de señalar, de la Suprema Corte de Justicia, un tema interesantísimo, sí, para nosotros los abogados, porque va a generar unas condiciones muy especiales donde vamos a tener que estudiar nuevamente en qué condiciones van a llegar los bienes cuando de alguna manera pertenecen a una persona, esa persona fallece, se abre la partición y a partir de la apertura de la partición con el fallecimiento de la persona que llamamos el decuyos, así le llamamos, la persona que genera, que origina esta distribución de los bienes, pues entonces la propiedad, que es un derecho fundamental, empieza a ser sesgada, fragmentada en cada una de estas personas, ya sean hijos, que son los descendientes primarios, o ya sean los otros descendientes, digamos, indirectos. Y eventualmente sería que vamos a tratar ese tema con mucha oportunidad, que va a ser esa descendiente irregular, que es la esposa superviviente. Con relación a ese punto, Cerda, la sentencia del 2023 del TC, del Tribunal Constitucional, que ha declarado no conforme con la Constitución el 767 del Código Civil, y lo hace de forma diferida, porque es una especie de sentencia, una sentencia como que le recomienda al Congreso. Es decir, una sentencia que manda el mensaje al Congreso, que si en 2 años no se legisla sobre esa parte, porque ellos entienden que los bienes comunes, y cuando uno de los cónyuges ha fallecido sin dejar descendiente, esa sentencia dice que por un aspecto de dignidad, esos bienes le deben corresponder al cónyuge superviviente, bajo el entendido que ese patrimonio fue fomentado por ellos. Y si el 767 nos dice que la sucesión del fallecido, el cónyuge fallecido, le corresponde a aquellos que le representen, siempre y cuando estén o existan en grados hábiles, ¿verdad? Entonces no, esta sentencia ha dicho que no, que debe declararse por una cuestión de derecho de igualdad, por una cuestión de derecho a la dignidad, por una cuestión enarbolada en el 38 y en el 55, numeral 3 de la Constitución, que es el derecho de familia. Que es el derecho de familia, para establecer que esos bienes que fueron generados, que fueron logrados entre ambos, no tienen por qué otros tener derecho, aunque tengan grado de familiaridad, porque esos bienes son de manera intrínseca de esa pareja. Y si uno de ellos falleció y no dejó descendiente en grado hábil, en el caso de que haya sido así, pues se sobreentiende que es del cónyuge superviviente.
dejó algún descendiente, pues queda modificado, queda derogado, porque seguirá siendo del cónyuge superviviente y no de aquellos, claro está, lo aclara, siempre que no haya descendencia. Porque hace la excepción, dice, si no hay descendientes hábiles, sino que lo que hay son otros grados, en otros órdenes y en otros, entonces, que esos bienes no podrán pasar allá y le dice en una sentencia exhortativa al Congreso que debe legislar, porque de no legislar en esos 2 años, una sentencia del 23, en el 25, en el 2025, se considerará nulo ese texto del 767. Entonces esos bienes pasarán a ser propiedad, si le quieren llamar, de heredero irregular al cónyuge superviviente, bueno, le podrán llamar como quiera, pero esa va a ser la situación. Y yo creo que tiene lógica, Cerda. Tiene lógica, porque si ellos fueron los que crearon esos bienes, ¿por qué tiene otro? Claro, si no hay descendencia, reclamar esos bienes. Entiendo que le veo lógica al asunto, porque hay una situación que no se trata de aquellos bienes sucesorales que heredó el fallecido de uno de sus padres. No se refiere a eso. Se refiere a los bienes que ellos crearon, porque el 1404 del Código Civil no ha sido derogado. Y usted sabe que lo que tiene que ver con sucesiones y donaciones no entra en la partición de bienes, porque eso está exento. Solo se hace referencia a los bienes que se fomentaron durante esa unión o vínculo matrimonial. Valdría la pena volver entonces al punto de origen para entonces poder determinar cuál es el origen, el punto de nacimiento de lo que es una sucesión, de lo que es una partición por el fallecimiento de alguno de los dos causantes. ¿Cómo comienza esta situación? Primero, mamá, papá tenían las propiedades que tenemos, bienes o inmuebles, muebles o inmuebles, y a partir de su muerte entonces comienza la partición. Sí. ¿Cómo comenzamos ahí? No, ellos lo que entienden es que la sucesión que se genere, y cuando ellos dicen sucesión, se está refiriendo a esa apertura que se genera cuando fallece uno de los cónyuges supervivientes, y que como eso abre un gran abanico con relación a otros órdenes y grados, que usted lo sabe, porque en línea recta descendiente los primeros son los hijos, luego los nietos, los bisnietos. Pero ¿y si no dejó descendencia? Y si dejó colaterales privilegiados o ascendientes, que puede ser también. Entonces, esos otros órdenes correspondientes a su grado entrarán a venir a reclamar los bienes que ese cónyuge superviviente logró conjuntamente con el que falleció. Entonces, esa es la protección que busca el Constitucional para decir que esa parte es lo que afecta al derecho de familia y envuelve en un asunto de principio de dignidad y de igualdad, porque entienden que es injusto que alguien que no trabaja se haya sacado el premio así tan fácil. Que este apartamento, que esta casa es mía, porque resulta que el hermano mío, para ponerlo así, falleció y su esposa no tiene derecho porque ella no es familia de él, pero ella fue la que lo ayudó a conseguir esos bienes. Entonces, para que venga un colateral privilegiado a decir esa parte no corresponde a nosotros porque él no dejó hijos. Entonces, es ahí donde se radica la situación. Vamos entonces a analizar esa parte que tiene que ver con el principio de la apertura de la partición. En este caso se declara la partición, el juez la declararía tomando en cuenta, como estamos señalando, sí, el fallecimiento de uno de las dos personas que componen una pareja que originalmente forma una familia. Correcto. Establecido en el artículo 55 de la Constitución, que es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son aquellos en los que se apoya todo el Estado, toda la sociedad, toda la comunidad que está organizada en un país. Entonces, la República Dominicana se organiza sobre la base, dice la Constitución, de la existencia de una familia. Y define, de manera que a usted le guste o no, que es un hombre y una mujer. Podrá ser de otra manera en otras comunidades, pero aquí lo señala así. Un hombre y una mujer formarán la familia. Y a partir de la familia crearán unos hijos, una prole, una descendencia, y eso va a generar también el trabajo en conjunto, el fomento de un determinado patrimonio que se tiene que partir eventualmente. Es que normalmente es así.
parejas del mismo sexo no forman familia, forman relaciones que bien pudieran llamarse irregulares, aberrantes o como quieran, pero son relaciones. No creo que merezca tampoco el nombre de consensuales, porque cuando la Constitución le habla de una unión consensual, no se refiere a dos hombres, ni se refiere a dos mujeres, se refiere a un hombre y a una mujer, porque habla de la singularidad de una relación consensual, de unión libre o de hecho. Y esa es la relación entre un hombre y una mujer. En eso es que está cimentado ese principio de familia, de esa célula de la sociedad. El consenso entonces tiene por limitación el hecho de que se preserve el orden público, se preserven las buenas costumbres. Entonces esa relación que en este caso establecería una unión consensual, ese consenso no podría ser válido ante la ley porque entonces violaría lo que es el orden público, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es... Estamos señalando primero el origen. Estamos adentrándonos al origen para continuar tocando un poco más de fondo en el próximo bloque. Adelante.